Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque en todas nuestros días y noches, en nuestras idas y venidas, tú has estado con nosotros. Y si nos pusiéramos nomás a recontar todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano en esta última semana solamente, no tendríamos suficiente tiempo. Verdaderamente es una de las razones por las cuales necesitamos la eternidad, para poder agradecerte por todas y cada una de tus misericordias para con nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, nuestros amados. Señor, una de esas bendiciones tan grandes es el Espíritu Santo y te agradecemos porque tú nos lo das libremente. Te pedimos, Señor, que esta noche podamos tener su guía, su dirección, su instrucción para que podamos entender tu palabra. Ayúdanos también, Señor, a compartir estas verdades con otros que todavía no las conozcan o que no las hayan entendido completamente. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzamos esta noche con Juan 15:5, el repaso de los versículos de memoria. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva un poquitito de fruto, mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Luego en Juan 5:30, es el siguiente versículo de memoria, y es Cristo el que habla de sí mismo y dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. El que le sigue a ese es en Romanos 5:20. Romanos 5:20. Y dice, ¿y la ley entró para qué? Para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Así es. Nuevamente, para que mantengamos esto presente, no dejemos que nuestra mente malinterprete las buenas nuevas que Dios nos da en este versículo. Cuando el pecado entró, cuando la ley entró para que el pecado abundase, dice allí. No quiere decir que es que Dios quería que hubiera más pecado y por eso mandó la ley. No, para nada, eso no es así. Lo que él quería era que nosotros nos diéramos cuenta de cuánto abunda el pecado en nosotros. Y la única manera que lo podía hacer es dándonos ese espejo para que nos viéramos y nos diéramos cuenta que aunque estábamos pensando que estábamos muy bien, muy bonitos, muy bien delante de Dios, que no estábamos como pensábamos, sino que el pecado abunda en nosotros. Pero Dios enseguida da su gracia para que ese peso de conocer nuestra condición verdadera no nos vaya a aplastar. Entonces, donde el pecado abunda, allí sobreabunda la gracia. Luego viene Filipenses 2:5-8, que habla de un trasplante de mente. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, Él mismo. Tenemos que tener un trasplante, la mente de Cristo en lugar de la mente nuestra. ¿Cómo es la mente de Cristo? Bueno, de los versículos 6-8 nos explica. El cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No era un robo lo que él había hecho, ¿verdad? Era igual a Dios. Pero ¿qué hizo? Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Ese es el primer paso. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, a la humanidad. Y hallado en la condición como hombre, ¿qué más hizo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Hacia abajo, siempre descendiendo para buscarnos, para salvarnos, para sacarnos del lodo más profundo que hubiera, donde estuviéramos. Luego viene Romanos 6:23, donde tenemos dos cosas bien opuestas, dos pares opuestos. Porque la paga del pecado es muerte, paga y muerte, ¿verdad? La paga es muerte. ¿Cuál es la otra? Más el
Mas la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paga y regalo no son lo mismo, son opuestos. La paga es lo que nosotros nos merecemos por el trabajo que hacemos. Eso no los tenemos ya ganados, nos los ganamos nosotros. Un regalo no nos lo ganamos. El regalo es gratis y el regalo es lo que es la vida eterna. Noten ustedes que allí el versículo no dice que la paga del pecado es vida eterna en cierto lugar y que la dádiva de Dios es también vida eterna, pero en otro lugar. No, es vida eterna o muerte. No hay otro. No es vida eterna en un lugar o en otro. El uno es vida eterna y el otro es muerte, que son completamente opuestos los dos. Tan opuestos como pago y regalo son. ¿Ok? Entonces vamos ahora con Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Jeremías 29:11. Entonces, hasta allí, déjenme ver aquí. Claro, sí, hasta allí, entonces es la mitad y la primera mitad. Y entonces hoy vamos a repasar uno que está en sus capítulos que deben haber recibido ya hace más de una semana. En la página 141 del capítulo, el capítulo que estamos empezando hoy, que es el capítulo 10, en la página 141, allí está el versículo de memoria para este capítulo. Se encuentra en la Biblia, claro está, en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. La página 141, ahí está en dos secciones. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, todavía en la carne, no tenemos cuerpo glorificado todavía, ¿verdad? Lo que ahora lo vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Hay muchas traducciones, especialmente en español, que usan la preposición vivo por la fe en el Hijo de Dios. No, la traducción correcta allí debe ser por la fe del Hijo de Dios, la fe de Jesús. Porque saben ustedes, la fe nuestra es tan débil como todo lo que nosotros somos. Es la fe de Jesús la que es probada y comprobada, fuerte, nunca falla, nunca nos deja en el frío, ¿no? Nunca nos deja fuera. Así que lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el versículo de memoria para este nuevo capítulo. Y entonces vamos ahora a comenzar en la página 131, que es la primera página del capítulo 10. El título de este capítulo es Aniquilando la confusión del Evangelio. Este sermón fue predicado el 26 de marzo del 2011 por primera vez en Australia y comienza diciendo, del libro La maravillosa gracia de Dios, página 259, proviene la siguiente cita. Pueden leer en voz alta porque todos tienen sus micrófonos apagados para que así podamos escucharlo y leerlo al mismo tiempo. Se nos queda mejor. Cuando las tentaciones os asalten, como ciertamente ocurrirá, cuando la preocupación y la perplejidad os rodeen, cuando desanimados y angustiados estéis a punto de entregaros a la desesperación, mirad, oh mirad hacia donde visteis con el ojo de la fe por última vez la luz, y la oscuridad que os rodee se disipará a causa del brillo de su gloria. Esto
A todos nos sirve, porque todos llegamos en un momento o en otro a estar bajo el asalto de la tentación, o las preocupaciones, o la perplejidad, o el desánimo, o la angustia, cualquiera de ellas o todas ellas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero allí está el ánimo para nosotros. La palabra que nos levanta, que dice que lo que debemos hacer es mirar al último lugar donde vimos la luz. Regresemos en nuestra mente. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? Me ocurrió algo igual. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Eso nos dará el ánimo y la fe para creer que en la misma manera que Dios lo ha hecho antes, lo va a hacer otra vez. Seguimos leyendo entonces. ¿Estamos en un mundo asaltado por la tentación? ¿Nos rodean preocupaciones y perplejidades? ¿Luchamos contra el desánimo y la angustia? ¿Llegamos a veces al punto en que nos sentimos casi listos a rendirnos? ¿Qué se nos aconseja? Mirar. Sí, mirar a donde vimos la luz por la última vez. El profeta Jeremías describe el gozo que sintió por primera vez cuando él descubrió esta preciosa luz. Veamos lo que dice Jeremías en Jeremías 15:16. Allí está en el libro, en el capítulo, así que lo podemos leer de allá, pero si ustedes no tienen el capítulo por alguna razón, Jeremías 15:16. Dice, se hallaron tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Las palabras de Dios que vienen a nosotros en nuestros momentos de oscuridad nos trae luz y gozo y hace que nuestros corazones se regocijen. Nos da consuelo, solaz. En su palabra encontramos las respuestas que necesitamos. En Apocalipsis 10, allí dice en el libro que vamos a leer el 9 y 10, pero por favor abran sus Biblias al capítulo 10 de Apocalipsis, porque vamos a leer un poco más que lo que está allí en el capítulo. Apocalipsis capítulo 10. Vamos a comenzar con los versículos 1 y 2. Apocalipsis 10, 1 y 2. Dice, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, el hecho de que nos indica que puso el pie uno sobre la tierra y el otro sobre el mar, eso simboliza de que el mensaje, la verdad que tiene en ese librito, lo que contiene ese libro que el ángel tiene en su mano, es algo que atañe y que necesitan los moradores de la tierra en todo su globo. No solamente los de una cierta porción geográfica o de un cierto idioma o una cierta posición económica. Está un pie sobre el mar, el otro sobre la tierra. Vayamos ahora al versículo número 8. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía, ve y toma el librito abierto de la mano del ángel, que está sobre el mar y sobre la tierra. Entonces, el mandato viene a Juan y le dice, anda, toma el librito que tenía en la mano el ángel. Entonces, ahora los versículos 9 y 10 están impresos en el capítulo que se les envió. Lo pueden leer de allá o lo pueden leer de la Biblia. 9 y 10 dice, y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me lo dio. Y dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado, fue amargo en mi vientre.
Generalmente en este capítulo leemos hasta allí y se nos olvida que todavía queda un versículo más. Queda el versículo número 11. Quiero que leamos el versículo número 11. Y quiero compartir con ustedes una experiencia que para mí va completamente aliada y amarrada al versículo 11 de Apocalipsis 10. Versículo 11 dice, y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, a gentes y lenguas y reyes. Noten la situación en que se encontraba Juan allí. Le dicen, anda, pide el libro. Y él va y se lo pide. Y el ángel le dice, tómalo y trágatelo. Y así como le habían dicho, vas a ver que este libro te va a parecer dulce al paladar, pero después de que ya llegue a tu vientre, va a ser amargo. Esta fue la situación precisamente que ocurrió no solamente para nuestros pioneros adventistas, que todavía en ese tiempo no se llamaban adventistas, pero que estaban dentro del grupo de una gran cantidad de personas y de iglesias, porque esta situación que se describe allí en el capítulo 10 de Apocalipsis es una situación que ocurrió en todo el mundo. No fue solamente aquí en Norteamérica, ocurrió en Sudamérica. La Kunza ya predicaba la misma cosa. Todos creían que lo que quería decir del año de los 2300 días era que Cristo iba a venir, Cristo estaba por venir, estaba a las puertas. Y comenzaron a proclamarlo. Lo proclamaban por los periódicos públicos inclusive. Lo vivían día y noche. Eso era lo que se predicaba en todas partes. Y el día que esperaban que Cristo viniera, el día llegó y el día pasó y Cristo no vino. Así de dulce como habían sido las nuevas de que Cristo iba a venir y el regocijo en todos ellos, así de amarga fue la situación en que se encontraron con el chasco de que el día había venido, que había pasado y Cristo no había venido. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta es, no te quedes allí donde estás. No te quedes acariciando el chasco, sintiéndote amargado, desolado, desamparado. No te quedes allí. ¿Qué es lo que debes hacer? Versículo 11 me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Ahora es que tienes trabajo para hacer. No te quedes allí. Me sucedió algo así, como les digo, que yo siento que esto es una cosa muy, muy cerca a mi corazón. Cuidé de mi madre por más de 8 años, enferma de Alzheimer's. Y hace 2 años mi mamá falleció. Una pérdida que no puedo comenzar a explicar. No me la explico ni a mí misma, pero qué pérdida tan grande. Y el Señor me dijo lo mismo que le dijo a los pioneros. Mira, no te quedes allí. Necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y lenguas y naciones y reyes. Y el Señor abrió por medio del COVID que estaba sucediendo ese año, hace 2 años, abrió las puertas para que, así como estamos ahorita, el Señor abrió la oportunidad para que pudiéramos hablar, enseñar, compartir, predicar el evangelio de Cristo, porque Él va a venir. No vino en 1844, pero de que va a venir, va a venir. Y eso debe ser la llama ardiente que nos trae el valor cuando nos sentimos tristes, que nos trae la alegría cuando se nos ha ido de la vida, que nos hace ver que Dios tiene para nosotros un propósito, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, ni lo que nos ocurre en nuestras propias vidas. No es la primera vez que Dios le da esa clase de consejo a una persona. En la Biblia conseguimos, en Primera de Reyes, por favor, abran sus Biblias, Primera de Reyes, capítulo 19. Está hablando allí de alguien que posiblemente todos conocemos muy bien o que hemos por lo menos oído mencionar. Primera de Reyes 19. Después de una gran
una gran obra, una montaña muy alta, por cierto, fue en una montaña también, un clímax de fe, por así decirlo. El profeta Elías se encuentra ahora en la parte de descender de la montaña, y no solamente de la montaña del Monte Carmelo, sino de su montaña de conquista y de predicación y de victorias por el Señor. Y en el capítulo 19 abre el versículo 1 diciendo: y Acab dio la noticia a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Versículo 2, vamos a leer del 1 al 4. Versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beerseba, que es de Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Una situación de tristeza, de desesperación, de depresión bastante profunda. Actividades se han llevado a cabo para hacer posible ponerle más atención a la depresión. Llega entonces, y leamos ahora los versículos 9 y 10. Allí se metió en una cueva después de que Dios vino y le dio de comer 2 veces por medio de un ángel. Le dijo: ahora párate y vete. Y él se fue, caminó por 40 días y llegó, versículo 9, se metió en una cueva donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Escuchen la respuesta de Elías en el versículo 10. Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Depresión tiene suficiente razón. No estamos diciendo que se las imaginaba. No, Jezabel la había mostrado más de una vez la clase de persona que era y lo que podía hacer, lo que era capaz de hacer de maldad. No solamente eso, sino que él se siente completamente solo. Por lo menos eso es lo que se imagina. Y es muy fácil imaginarse que estamos solos cuando hay chasco, depresión, angustia en nosotros. Aprendamos de esto, por eso lo traigo a colación. Versículo 13. Después de esto, entonces Dios habla con él y le muestra su poder y su gloria en una tormenta, en un viento muy, muy terrible, luego en un terremoto, y luego viene una voz muy suave. Leamos ahora, seguimos la historia en el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, y cubrió su rostro con su manto, y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y aquí que llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La segunda vez, la misma pregunta. Y esa es la pregunta que creo que Dios nos hace cuando estamos en esa situación. Si no estamos simplemente escuchando lo que queremos escuchar, sino escuchamos la voz de Dios hablándonos, lo podemos escuchar a él diciéndonos: ¿qué es lo que haces aquí? ¿Vas a pasar el resto de la vida llorando, deprimida, tal vez airada contra las personas que te causaron el problema que tienes? ¿O tratando de vengarte, de buscarte la manera de salirte con las tuyas? ¿Qué haces aquí? ¿A qué es que yo te mandé? ¿Cuál es el propósito por el cual yo te crié? Entonces vayamos ahora al versículo 14. La respuesta nuevamente a la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías?
Elías vuelve y responde y dice, y él respondió, sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Señor, tú sabes que yo tengo razón para sentirme como me siento. Pero la pregunta de Dios iba más allá de simplemente dame las razones por las cuales estás aquí. Piensa, Elías, ¿te olvidaste que yo todavía te amo? Que yo todavía tengo la misma fuerza, el mismo poder que tuve hace pocos días, hace 40 días, cuando a los profetas de Baal no les contestó su rey, su Dios, y sin embargo tú fuiste y yo te contesté por fuego. ¿Te olvidaste ya? ¿Qué haces aquí cuando que tenías el trabajo allá? Versículos 15 y 16. Y le dijo Jehová, pónganle cuidado que esto suena bastante como Apocalipsis 10, versículo 11. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás. Te voy a dar un trabajito para que hagas, ¿verdad? Tienes que volver a profetizar. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y eso no era todo, la lista sigue. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meula, ungiréis para que sea profeta en lugar de ti. Y será que el que no escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. 18. Y yo me he reservado en Israel 7,000. Todas esas rodillas que no se han encorvado a Baal y bocas todas que no lo han besado. No te sientas solo. Me tienes a mí para comenzar, pero para que tengas más información, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal y no han besado a esos dioses. Anda, que tienes mucho que hacer. ¿Dónde estamos hoy? Como familias, como individuos, como miembros de alguna iglesia, como miembros del pueblo de Dios. Nos sentimos que ya debemos de entregar la guardia. La misma respuesta viene de Dios para nosotros que la que hubo para el apóstol Juan en Apocalipsis y la que hubo para Elías en Primera de Reyes. Tengo mucho más que tú puedes hacer. Necesito usar a alguien más. Te necesito para que sirvas de instrumento para mí. No te quedes allí en esta. ¿Y sabes qué, hermanos? Dios consuela por medio de su obra. Dios consuela por medio de su obra. Se lo puedo confirmar yo. Yo no sabía cómo iba a poder vivir sin mi mamá. Pero Dios dijo, anda, que al mismo Dios que tu mamá y tu papá sirvieron, al mismo Dios que ellos amaron, ese mismo Dios te ama a ti. Anda, para que mi hijo pueda regresar pronto y los puedas volver a ver. Su palabra, su obra confirma, reanima y nos da la fuerza que necesitamos. No importa la situación que estemos viviendo. Volvemos ahora al capítulo 10 del libro, o si ustedes lo han impreso allí en sus páginas. Estamos ahora en la página 132. Sabemos que esta escritura habla de Apocalipsis 10. En particular, es una profecía de la gran decepción o el gran chasco de 1844. Aquellos que proclamaron la pronta venida de su Salvador se llenaron de gran gozo, de sincera expectativa. Sin embargo, se decepcionaron amargamente cuando Él no vino.
Y de la misma manera, aquellos que saldrán en la última gran escena de la historia de la tierra también enfrentarán una experiencia amarga. El derramamiento del Espíritu Santo los llenará de poder y ellos proclamarán el mensaje del tercer ángel y este mensaje cautivará la atención de todo el mundo. Pero cuando la persecución se levante contra ellos, muchos estarán tentados a decir, esto viene de Isaías 42:14, desde el siglo he callado, he guardado silencio. La palabra es muy valiosa para ellos. Sin embargo, cuando se encuentran con las consecuencias de proclamarla, descubren que es una experiencia amarga, una experiencia dura. Esto es lo que se expresa en Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Para los que no tienen el capítulo impreso. Y dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. En otras palabras, amo esta verdad, pero trae tanto dolor. Surgen de esta verdad tantos desafíos que desearía poder simplemente cerrar la boca y no decir nada. No mencionaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Luego continúa el versículo 9. Pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, sufrirlo allí quiere decir, traté de hacerle fuerza, de evadirlo y no pude. No pude mantener mi boca cerrada. Esta preciosa verdad, aunque trae muchas consecuencias dolorosas, es tan significativa para mí. Ha hecho tanto por mí. Y si permito que las reacciones negativas me desanimen de compartir esta preciosa luz con los demás, la luz se atenuará y lucharé por encontrar mi cambio. Así que necesito regresar a donde vi la luz por primera vez. Somos muy propensos a ser como oyentes pedregosos cuando recibimos la palabra de Dios. Es significativa para nosotros, pero debido a la persecución y los malentendidos, dejamos que tanto ella como su significado se esfumen. Y en el momento de la tentación, el sol abrasador destella, nos secamos y morimos. Esta mañana me gustaría volver a donde vi la luz por última vez. Y quizás este mismo punto en el que vi la luz por última vez haya sido también donde algunos de ustedes vieron la luz por última vez. Es la luz del cuarto ángel de Apocalipsis. Este cuarto ángel es el mensaje de justicia por la fe. O, como a mí me gusta mejor traducido, rectitud por la fe. Está escrito que aquellos que saldrán y proclamarán ese mensaje se encontrarán con experiencias muy angustiosas. Serán malentendidos, el mensaje será resistido y contrarrestado. También se experimentará, creo, un poco de confusión entre el pueblo de Dios, donde un predicador venga con el mensaje desde un ángulo y otro predicador venga con el mensaje desde otro ángulo. Y aunque estén diciendo lo mismo, parezca haber una contradicción. Necesitamos el oído de Samuel. ¿Recuerdan al niño Samuel? Escuchando, habla Jehová que tu siervo oye. Necesitamos el oído de Samuel. Necesitamos el corazón de Samuel. Necesitamos la mente de Samuel, que está abierta a la palabra de Dios sin importar de qué ángulo venga. O sea, en otras palabras, mientras que sea la palabra de Dios, el ángulo no es el que vale o el que nos debe importar. Si es la verdad, necesitamos tomarla y hacerla nuestra. Repetiré esa parte allí. Si es la verdad, necesitamos tomarla y hacerla nuestra.
El mensaje de justificación o justicia por la fe ha sido para muchos cristianos una gran fuente de confusión. Somos muy propensos a separar la justicia por la fe en dos subtítulos completamente diferentes. Uno es el subtítulo de justificación y el otro es el subtítulo de santificación. Y debido a que este sencillo mensaje se ha dividido en dos secciones, provee aún mayores oportunidades para que nuestra mente se confunda. Muchos cristianos piensan que la justificación es algo que podemos experimentar ahora, pero que la santificación es algo que Cristo nos dará cuando vengan las nubes de los cielos. Algo así como, estas son mis palabras, algo así como una graduación. Vamos a seguir aquí estudiando y tomando los exámenes y pasando las pruebas, y cuando Cristo venga, entonces es que nos va a dar el diploma, la graduación. Y hay muchos adventistas que creen exactamente lo mismo, que la justicia que proviene por la fe no es nada más que un paraguas. Esto los lleva a pensar que pueden vivir sus vidas a su manera debajo del paraguas y que cuando Cristo venga, solo hará clic con sus dedos y todo cambiará en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo que una vez despreciaste, ahora lo anhelas. Y la música del cielo que tanto aborrecías, de repente es hermosa y angelical a tus oídos. Pero amigos, Dios no fuerza la voluntad. Por otra parte, hay quienes enseñan que la santificación es un proceso, que es la obra de toda una vida. Un proceso de aprender a amar las cosas del cielo y a odiar las cosas de la tierra. Voy a dejar hasta allí. La próxima vez empezaremos desde más arribita otra vez para volver a captar lo que se está diciendo. Quiero cerrar simplemente citando las palabras de 1 Corintios 15:51, que dice que a la final trompeta, ¿verdad? No todos dormiremos. Como dice, quiero revelaros un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos cambiados. Al final, a la final trompeta. Porque en un abrir y cerrar de ojos, dice, ¿verdad? Que seremos transformados. De allí viene esa forma de entender la santificación. Que cuando Cristo venga, allí es cuando vamos a ser santificados. Hermanos, todo lo que va a cambiar ese día en un abrir y cerrar de ojos va a ser nuestra carne, nuestras debilidades, nuestras enfermedades, nuestras necesidades de lente, nuestras necesidades de una rodilla postiza, de esto, de lo otro, todo aquello, volver a ser jóvenes. Eso es lo que va a cambiar. Nuestro carácter no va a cambiar en ese momento. El carácter va a estar decidido antes de ese punto. Porque si nos esperamos hasta el abrir y cerrar de ojos, vamos a quedar con los ojos cerrados por 1000 años más. No va a ser esa la resurrección para nosotros. Quiero que estas palabras queden en nuestras mentes mientras nos arrodillamos entonces para cerrar con una oración. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por tu palabra. Cuidada, protegida, dada para cada uno de nosotros, no importa el siglo en que vivamos. Gracias porque la tenemos todavía en nuestras manos, en nuestro propio idioma. Señor, recuérdanos las preguntas que se le hicieron a Elías en medio de su depresión. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Roberto, Pablo, cualquiera que sea el nombre de la persona? Tú tienes un propósito para nosotros igual que para Elías y de la misma manera que tenías para aquellos cristianos.
que en el año 1844 se llevaron un chasco tan profundo, donde solamente aquellos que escucharon el resto del mensaje. Necesitas nuevamente profetizar a muchos reyes y lenguas y pueblos. Señor, ayúdanos para que nosotros también no permitamos que el enemigo nos mantenga allí, nos sostenga entre la decepción, el desánimo, la depresión, sino que nos ayudes a escuchar tu palabra que nos dice, ¿qué haces aquí? Recuerda que yo tengo para ti planes no de mal, sino de esperanza, para darte un futuro, para darte un final que es esperado. Señor, ayúdanos para que no permitamos que la forma en que muchas veces hemos entendido y malentendido tu palabra nos vaya a mantener y a evitar que recibamos la bendición que tú tienes para nosotros. Ayúdanos esta semana a leer el capítulo. No importa que lo leamos por adelantado, porque cada vez que lo leemos tenemos allí la fuente de virtud, de fuerza, para que podamos seguir adelante en nuestra vida espiritual. Levántanos, Señor, con tu bendición de aquí y ayúdanos a entender qué es la justificación, qué es la santificación, cuándo ocurre, cómo ocurre, Señor, y que te permitamos que tú lo hagas en nosotros. No mañana, no pasado, no el próximo año, no cuando me gradúe o cuando tenga nietos. No, Señor, ahora mismo. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.